Muy buenas noches, mi nombre es Luis Márquez Peñafiel, estudiante de la Universidad Continental, en la Facultad de Psicología. El día de hoy daremos a conocer un tema bastante importante para nuestra sociedad, que es sobre la sexualidad, que se brindará dentro de las instituciones educativas, una educación sexual integral. Pero para esto tenemos como invitada a la licenciada Desirel Osco Durán, licenciada en obstetriz, que nos dará un panorama mucho más claro desde el punto de vista médico, para conocer su postura, que está a favor de que dentro de las instituciones educativas se implante la educación sexual integral. Damos la bienvenida de esta manera a la licenciada Desirel Osco Durán. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Le agradezco por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, licenciada, para tocar ese tema bastante coyuntural para la sociedad actual, sabemos que dentro de nuestra sociedad es un tabú hablar sobre la sexualidad y más aún sobre esta sexualidad en los adolescentes, y ahora que el Ministerio de Educación quiere también dar como un acceso de educación a los estudiantes. Para aperturar esta entrevista, licenciada, que en principio definamos desde el punto de vista médico qué es la sexualidad. Bueno, hablamos de sexualidad y en ese caso en el adolescente, ¿no? Vamos a ver qué es aquella en la que el joven va a desarrollarse física y mentalmente, ¿no? Va a adquirir lo que son las características sexuales secundarias. Es decir, que ahí va a incluir sus comportamientos sexuales, las relaciones sexuales, su sexualidad, su intimidad, cómo elige el adolescente a expresarse, ¿no? Ya sea como hombres, como mujeres, incluyendo la forma en la que habla, en la que se viste, en la que se relaciona con la sociedad. Ahí vemos también en la que se da lo que son las orientaciones sexuales, ¿no? Se desarrolla la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad. El, todo eso está incluido en lo que corresponde a la sexualidad. Bien, licenciada, con esta apertura y con este panorama justamente de lo que nos acaba de mencionar, que la sexualidad no solamente abarca el sistema reproductor femenino, masculino, sino implica más allá de lo que usted ya nos había dicho, ¿no? El tema, por ejemplo, de la homosexualidad, el tema de la bisexualidad. Es por esta razón que va esta pregunta, ¿no? ¿Es posible que dentro del Ministerio de Educación se dé clases o se dé cursos de educación sexual integral? ¿Usted está de acuerdo con esta perspectiva del Ministerio de Educación? Bueno, Luis, desde mi punto de vista estoy muy de acuerdo en que se aperture un programa o un curso en la que se hable de sexualidad a los adolescentes, ya que sabemos que en la mayoría de los casos estos han acontecido a veces sin información, ¿no? Y sin orientación, y que dan como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Los embarazos en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que hoy sabemos el contagio del virus del VIH. ¿Y esto por qué? Porque notamos de que no hay la comunicación, de repente aún sigue existiendo este tabú entre padres e hijos en la que no hablamos sobre la sexualidad, ¿no? A veces un hijo pregunta a su papá sobre de repente en algún momento un método de planificación familiar, ¿no? Y el padre como que se sienta o se siente que no debe hablar esos temas con los hijos. Entonces yo estaría de acuerdo que sí se incluya lo que es el curso de sexualidad, porque de ahí partimos brindándole el conocimiento al alumno, ¿no? Sabemos que una edad promedio de lo que los adolescentes inician su actividad sexual es aproximadamente a los 15 años. Eso es lo que determina la OMS, pero en la actualidad vemos que no es así. La actividad sexual se está iniciando a partir de los 12, 13 años. Entonces, ¿dónde podemos nosotros educar a nuestros adolescentes a que sepan de estos temas, a elegir en qué momento llegar a tener un hijo, en qué momento decir sí o no al iniciar una relación sexual? Eh, Podría ser pues una gran ayuda, ¿no? De que profesionales de la salud o
se incluyan en lo que son las actividades en las instituciones educativas. Licenciada, bien, sobre lo que usted nos acaba de manifestar, sobre que sí está de acuerdo, seguramente es como un enfoque médico. Sin embargo, el MINSA determina que durante este periodo 2022 ha reportado 30.000 embarazos en adolescentes en lo que va del año. Y si bien es cierto, aún no cerramos el año 2022 y ya tenemos más de 30.000 embarazos en adolescentes. Entonces, es por eso que entiendo su postura. Sin embargo, vemos que en las zonas rurales, por ejemplo, los padres de familia aún lo consideran tabú. ¿De qué forma se podría de repente, o qué estrategia se podría utilizar para que estas personas o padres de familia no lo tomen como una postura de que el ministerio está de repente dando como autoridad para que se lleve este curso, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos pues lo toman como que si el Ministerio de Salud esté incentivando al uso, por ejemplo, de preservativos, ¿no? ¿Habrá de repente, usted considera que habrá alguna estrategia para poder implantar estos cursos dentro del Ministerio de Educación? Claro que sí. Un primer punto es comenzar con la educación en los adolescentes, ¿no? Incluir estos temas, temas como darles a conocer sus derechos sobre su sexualidad, porque sí, los jóvenes adolescentes tienen sus derechos y también tienen sus deberes. Tanto en la parte reproductiva. Entonces, en un primer punto sería en lo que son el tema de planificación familiar, que sabemos que de repente muchos padres conocen más y es por eso el tabú, que no pueden hablar con los hijos cuando esto de repente ya le están preguntando de un tema, ¿no? Entonces, vemos esto y podríamos iniciar con eso, con las escuelas de padres, y darle charlas educativas. Claro, justamente el Ministerio de Educación eh, hoy en día ha dado un plan, ¿no? Que justamente tiene un vínculo con el Ministerio de Salud y que trabajan en equipo. Esto, por ejemplo, se da en las escuelas urbanas, en las escuelas rurales, y es por eso que la pregunta es, ¿no? ¿De qué forma se puede ir canalizando? Porque si bien es cierto, hubo hace ya poco tiempo esta marcha de Con mis hijos no te metas, ¿no? Por lo que el Ministerio de Educación quiso implantar, de acuerdo al enfoque de género, un curso sobre la sexualidad, y es ahí donde los padres, con bastante argumentos, con bastantes evidencias, salieron a las calles a marchar sobre que a los niños no se les debe enseñar ese tipo de educación, que era desde el enfoque de género, ¿no? La igualdad de género. Sin embargo, ellos daban a conocer de que no solamente se les iba a enseñar el tema de identidad de género o el respeto a la mujer, o el respeto al varón, sino que iba más allá de eso, e incluso se tocaba temas como la homosexualidad, se tocaba el tema, por ejemplo, de salud reproductiva sexual, y que estos links incluso enviaban a páginas para adultos. Entonces, ¿qué nos garantiza, licenciada, de que no sea nuevamente lo mismo, ¿no? Que cuando den este curso, den como que una máscara y de pronto detrás de eso haya de repente el tema de iniciativa a los estudiantes a tener relaciones sexuales, porque esa opinión lo manejan muchas personas, y no es que se dieran dos, tres o cuatro personas, ¿no? Sino que esta marcha se dio masivamente a nivel nacional y que tuvo una repercusión en el Ministerio de Educación, que canceló las fichas, que canceló los cuadernillos, e incluso no se dio ya más este tema, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué cosa nos garantiza de que teniendo un curso de educación sexual no haya de repente una distorsión para el estudiante?
Bueno, si bien es cierto lo que dices, el pensamiento de los padres es esto, ¿no? De que el momento de que se incluya este curso de sexualidad, lo primero que los padres indican es, eh, vas a impulsar a mi hijo a que use un método anticonceptivo, vas a impulsar a mi hijo que tenga múltiples parejas sexuales, vas a impulsar a mi hijo a que no, elija su orientación sexual. Pues eso es totalmente falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el dar esta orientación, nosotros no estamos orientando a que el niño o al que el adolescente inicie ya su actividad sexual, sino orientándole a que él tenga protección en cuanto a sus derechos sexuales, conozca sus derechos sexuales, y así creo que también evitaríamos los embarazos en adolescentes, los contagios de VIH que aún vemos que están teniendo niños de 15, 16 años contagiados del virus del VIH. Entonces, no estamos impulsando a que el niño inicie su actividad sexual tempranamente, sino que tenga la información y que en el momento que él decida iniciar su actividad ya tenga conocimiento sobre los métodos de planificación familiar, tenga conocimiento de los derechos sexuales, en qué momento decir sí, en qué momento decir no, cuidar su cuerpo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que sí se aperture esto y también conversar cuidadosamente con los padres, ¿no? Informarle cuál es el objetivo de incluir este curso en las instituciones educativas, que en realidad sería un gran apoyo para los docentes, ¿no? Ya que de repente esos temas lo manejan más los profesionales de salud y sería de ahí un punto a que demos unas buenas orientaciones a los alumnos. Bien, licenciada, justamente lo que acaba usted de decir bastante interesante, ¿no? El hecho de que se trabaje con los padres, de que se trabaje con los docentes. Actualmente se viene trabajando, como ya le mencionaba, con las charlas, porque hay convenios con las postas médicas. ¿Usted considera de que estas charlas es muy poco para lo que se tendría que dar en realidad? Es de repente muy simple lo que se está dando, porque si bien es cierto, hay profesionales de la salud que van a los colegios, ¿no? Entonces, ¿usted considera de que esto es muy poco, se debería dar más? En realidad sí, o sea, se debería de implantar como un curso en la que tú lo llevas, como se dice, todo el año, no todo el año escolar, y no como ahora de repente nosotros en la parte de salud solamente visitamos a los adolescentes hasta 3 veces al año, y en esas 3 veces al año de repente damos es poca la información que los adolescentes reciben, ¿no? Y se ha visto de que muchos de ellos tienen muchas dudas y en esas 3 sesiones que realiza la visita al colegio, yo creo que no son suficientes. En todo el transcurso, en cambio, si se daría un curso exclusivamente de sexualidad no reproductiva en el adolescente, entonces yo creo que ahí se resolvería más la duda de estos adolescentes, ¿no? Y también trabajaríamos en conjunto con los docentes, porque sabemos que hay muchos también docentes que desconocen de estos temas y que cuando el alumno pregunta, el docente no sabe qué responder. Hablamos de una ITS, preguntan al alumno sobre una ITS, el profesor se queda callado y simplemente a veces o de repente da opiniones erróneas que no son. Entonces, en esas 3 sesiones que va el personal de salud, yo creo que no son suficientes para resolver estos temas. Claro, bien, licenciada, muchísimas gracias en realidad por estas palabras, este espacio que usted nos ha permitido conocer un poco más. Y ya para finalizar esa entrevista, le pediría de repente algunas palabras o algunos consejos para los padres de familia que seguramente nos van a ver por ese video, o también a los adolescentes, ¿no? ¿Qué reflexión finalmente daría usted sobre el tema de de la sexualidad? Bueno, primero indicar a los padres de familia que generen esa confianza con sus hijos,
Conversar de estos temas ya no es como en las épocas antiguas en las que no debemos de hablar con nuestros hijos de estos temas. Ahora, en la actualidad, deberíamos de conversar con ellos, darle la confianza de que ellos como adolescentes nos pregunten y nosotros también, teniendo una información, resolver sus dudas. ¿Para qué? Para que ellos no vayan a resolver sus preguntas con otro adolescente que tal vez tenga también una información errónea, ¿no? Y eso nos lograría evitar todos estos problemas que ocurren en los adolescentes. Más que nada, evitar un embarazo no deseado en estos momentos y que en algún momento también conllevaría a un problema psicológico en el adolescente, porque sabemos que el adolescente no está ni desarrollado ni física ni mentalmente para tener un hijo a esa edad. Entonces, pediría pues esta comunicación de padre a hijos y también que acepten o que incluyan este curso de sexualidad en los colegios, en las instituciones educativas, para así de repente tener más informados a nuestros jóvenes del día de hoy. Bien, licenciada, muchas gracias. Sus conocimientos ha sido de bastante aportación para esta entrevista. Estoy seguro de que los adolescentes, los padres de familia, tomarán en cuenta también esa posición. Si bien es cierto, tenemos una posición a favor y una posición en contra, y el día de hoy hemos escuchado una posición a favor con unos argumentos bastante sólidos, con argumentos de bases científicas y de bases médicas. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias también por sus palabras. Hasta luego. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación.